Buenas tardes para todos, bienvenidos a la Cátedra Lorencita Villegas del día de hoy. El tema que se va a tratar son anillos vasculares a cargo de Esteban Hernández, residente de cirugía pediátrica. Adicionalmente nos acompañan integrantes del grupo de cirugía cardiovascular y cardiopediatría de la Fundación Cardioinfantil. Adelante, Esteban. Muchas gracias. Quería confirmar si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Listo, muchas gracias. Bueno, Perfecto. así como dijo mi compañero, en esta tarde vamos a tratar el tema de anillos vasculares. Esta charla pues fue fruto de la rotación de cirugía cardiovascular y pues también pues quiero agradecerle a los doctores, como dijo Jesús, de cardiopediatría, los cirujanos cardiovasculares y los cardiólogos intensivistas que nos acompañan para la charla de hoy. Entonces, como generalidades, vamos a definir que los anillos vasculares corresponden a una anomalía cardiovascular congénita rara, en el que el arco aórtico y sus ramas van a rodear completamente o parcialmente la tráquea o el esófago, o también puede rodear como en conjunto la tráquea y el esófago, generando diferentes grados de compresión. Se describe que corresponde al 1% de todas las anomalías cardiovasculares congénitas y, como mencioné en la definición, puede generar diferentes grados de compresión. En esa medida puede generar síntomas o incluso en algunos pacientes en el que el grado de compresión no es significativo, puede que no generen síntomas. De acuerdo pues a las generalidades, es importante tener en cuenta que la modalidad diagnóstica de elección va a ser la tomografía, como desarrollaremos. Aquí pues, como ven en la imagen, hay dos reconstrucciones tridimensionales tomográficas. Esta imagen pues me gustó mucho porque muestra como tal, se ve como tal un anillo. Esto corresponde a un doble arco aórtico, y esta es otra de las reconstrucciones tridimensionales, ya lo iremos desarrollando. De acuerdo a la historia, es importante pues mencionar que en 1737 Hommel es el primero que describe la anatomía del doble arco aórtico. Posteriormente, en 1763, Florati y Aglietti describen el arco aórtico del lado derecho. Digamos que hay como dos patologías ahí que se describen por aparte. Sin embargo, fue hasta 1931 que Robert Gross, quien fue un cirujano pediatra pues muy reconocido y fue el pionero de la cirugía pediátrica, uno de los pioneros de la cirugía pediátrica, es quien acuña el término de anillo vascular en 1931. Wallman describe el síndrome tráquea-esófago, que es producido por el doble arco aórtico en 1939. Y después, en 1945, Gross, en el New England Journal of Medicine, publica este artículo. Aquí traje como imágenes del artículo original, en el que describe pues todas como estas posibles malformaciones cardiovasculares que eh, están bajo el nombre de anillo vascular, y es el pionero en describir pues la corrección quirúrgica. Después, en 1948, Edwards introduce el esquema del doble arco aórtico, y este esquema es el que nos permite también entender la embriología y la fisiopatología de la presentación de los anillos vasculares. Y este mismo esquema es el que posteriormente Kirkland usa para hacer como el desarrollo justamente de este esquema para describir la embriología de los anillos. Posteriormente, Gross junto con Neuwasser reportan la corrección quirúrgica exitosa. Bueno, como epidemiología, tenemos que las anomalías cardíacas en general, o sea, digamos como a manera de contexto general, las anomalías cardíacas congénitas son los defectos de nacimiento más comunes en niños. Se describe que en Estados Unidos afectan hasta el 1% de todos los nacimientos, siendo que de un 2.3 a 3 de cada 10.000 nacidos vivos van a tener una condición congénita cardíaca grave que va a requerir cuidados por cardiología y unidades intensivos de cardiología. De todo este gran grupo de anomalías cardíacas, apenas un 1% va a corresponder a anillos vasculares. De todos estos anillos vasculares, vamos a ver que se van a subdividir de acuerdo como a la configuración de los anillos o de los vasos. El arco aórtico derecho con ligamento izquierdo es de todos el que va a ser más frecuente, correspondiendo a un 0.05%, el doble arco aórtico a un 0.004%, y el cabestrillo o sling de la arteria pulmonar a un 0.06%. Realmente, como vemos, es menos frecuente el doble arco aórtico. Sin embargo,
es el que más comúnmente se diagnostica. Esto, pues, secundario a que es el que más comúnmente va a generar síntomas en los pacientes. Respecto a las anomalías asociadas que encontramos con los anillos vasculares, encontramos que principalmente van a ser anomalías cardíacas congénitas hasta en un 12%. Todas las anomalías cardíacas congénitas tenemos las anomalías como truncales, defectos del septo, síndromes de lateralidad, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y transposición de grandes vasos. Se describe también que el doble arco aórtico es el que menos se relaciona con otras anomalías cardíacas congénitas y que el arco aórtico del lado derecho, ya iremos viendo como cada una de las configuraciones de los anillos vasculares, el arco aórtico del lado derecho es el que también se relaciona con frecuencia a la tetralogía de Fallot. Asociado también se puede relacionar con el síndrome de lesión 22q11 en un 10 hasta un 50% de los casos, teniendo en cuenta que este síndrome de lesión, o pues este síndrome de lesión pues Q11 también se puede relacionar con alteraciones neurales. Respecto a anomalías asociadas no cardíacas, está descrito la atresia esofágica. Y aquí pues ya tendríamos dos componentes, del componente de la asociación Bacter, que como recordamos son anomalías vertebrales, anorrectales, cardíacas y traqueosofágicas, como es en este caso, renales y de extremidades, que siempre es importante tenerlos presentes para cuando tenemos el diagnóstico. Bueno, respecto a la embriología, como mencioné en la historia, digamos que entender la embriología nos va a ayudar a entender mejor cómo o por qué se van a configurar las ramas de los grandes vasos de manera anormal, generando pues diferentes grados de compresión. Entonces tenemos este esquema que me gusta mucho porque de una manera como muy esquemática va a describir o a mostrar que el periodo embrionario que va a iniciar, digamos, la formación de todo el sistema cardiovascular, desde la tercera semana se va a empezar a mostrar o a generar dos aortas, una anterior y una posterior, como vemos aquí en este esquema. Entonces, la aorta dorsal va a tener como una comunión o una conexión, perdón, con el saco aórtico siendo anterior y pues la aorta dorsal pues hacia la parte posterior. Estas conexiones van a presentarse de manera gradual a lo largo de toda la gestación y van a denominarse arcos aórticos. Entonces, de cefalocaudal va a presentarse primero el primer arco aórtico, después involuciona, se presenta el segundo, después involuciona, se presenta el tercero, y esto sucesivamente, de modo que nunca en el periodo embrionario hay dos arcos aórticos en el mismo momento. Y cada arco aórtico va a tener como un periodo en el proceso embrionario y al final va a involucionar, sin embargo, va a dejar un remanente para la configuración final. Aquí tengo otra imagen que ya de manera como más relacionada pues con el embrión en su momento, pues va a tener esta misma representación. Aquí vemos de amarillo el saco aórtico y por cada arco pues, bilateral su comunicación con la aorta dorsal. Aquí pues ya como se vería en el feto y como vemos aquí tiene una relación importante con los arcos faríngeos, que como sabemos los arcos faríngeos también van a presentar un desarrollo y algunos van a involucionar para que al final dejen como la configuración de algunas de las estructuras de la cabeza y cuello. Cada arco faríngeo también va a tener células de la cresta neural, estas van a aportar revestimiento y va también a controlar su estructuración. Como vemos al principio, se ve como una estructura general muy simétrica, sin embargo, a medida que va avanzando el embrión, va a perder esa configuración simétrica y van a ver o van a empezarse a notar diferencias, sobre todo en los últimos arcos, para terminar una configuración que no es simétrica. De modo que el primer arco va al final a aportar las arterias maxilares, el segundo arco las arterias hioidea y arterias tapedia, el tercero la carótida común y la primera parte de las arterias carótidas internas, y aquí pues es como lo más crítico, ya que el cuarto arco, por su lado izquierdo,
va a generar el arco de la aorta desde la carótida común izquierda hasta las arterias subclavias izquierdas, y en el lado derecho, en cambio, solamente va a aportar la arteria subclavia derecha, su porción proximal. Y esto pues va a tener relevancia, ya que es justamente aquí cuando se empiezan a mostrar las alteraciones en este proceso, en el que la no involución o la persistencia de arcos que deberían involucionarse y que persisten va a empezar a manifestarse, o al final se va a manifestar como diferentes configuraciones que van a determinar el anillo vascular. El quinto arco, en algunos textos, pues describen como que no tiene relevancia. Entonces, por ejemplo, en este cuadro que es de Langman, no lo describen, pero si pasan al sexto arco, que el lado izquierdo va a generar la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterial. Por supuesto, este conducto arterial va a ser clave y fundamental en todo, pues, la circulación fetal. Y el lado derecho va a generar la arteria pulmonar derecha. Aquí nuevamente tenemos como la parte inicial de esta configuración, y vamos a ver que a medida que va pasando el proceso embrionario, cada uno va a tener como sus diferentes aportes a la configuración final. Y aquí pues hacer como esta relevancia en este caso, pues como vimos en esta bibliografía, que el sexto arco, en este lo ponen el 5 arco, porque pues obvian el quinto y lo dejan como el quinto, el sexto, cómo configurar las arterias pulmonares y en esto pues el conducto arterial. Cualquier error en la presentación o en este desarrollo va a generarnos pues los anillos vasculares. Siempre he pensado que es un poco difícil hablar de la embriología, entonces trato siempre de buscar algún video que trate de explicar un poco mejor. Aquí vemos el saco aórtico anterior y la aorta dorsal. Vemos cómo los primeros anillos se van produciendo, se van involucionando, así sucesivamente, como les mencioné, de cefálico a caudal, hasta que logran como una configuración que después se vuelve asimétrica, configurando pues todo el arco aórtico, con predominancia pues del arco izquierdo, del cuarto arco, que va a predominar el arco izquierdo, y el derecho pues va a involucionar. Entonces, pues buscando maneras de clasificarlos, encontré una que es anillo vascular completo o incompleto. Dentro de los completos podemos encontrar como una variedad de eh, anomalías que pueden generar que las estructuras vasculares rodeen completamente en 360 grados el complejo traqueoesofágico. Sin embargo, hay otras configuraciones que no lo rodea completamente, sin embargo, pues puede generarle síntomas. Esto se explica porque eh, en este espacio, digamos que estas estructuras tienen como muy cercana relación. Entonces cualquier variación, tanto en el diámetro, en el tamaño o en el trayecto de las estructuras vasculares, nos va a generar diferentes grados de compresión. Por eso explica que no siempre es necesario que sea que rodee completamente el complejo traqueoesofágico, sino que si hay una variación en el trayecto, por ejemplo, puede generar el grado de compresión. Y esta otra clasificación que nos muestra que todos los anillos vasculares se pueden meter dentro de estos cuatro grupos. El doble arco aórtico, el arco aórtico derecho con ligamentos, pues izquierdo, la compresión de la arteria nominada o el cabestrillo de la arteria pulmonar. Esa es como la manera como más práctica que encontré para clasificarlos. Ya habiendo explicado la embriología, podemos entender un poco mejor la fisiopatología de cómo y por qué se producen cada una de las configuraciones de los anillos vasculares. Entonces, empezando con el arco aórtico derecho, aquí recordando un poco las imágenes de la embriología que mostré, aquí pues en principio tendríamos el cuarto arco, que es derecho, derecho aquí e izquierdo aquí. Lo que pasa en el arco aórtico derecho es que el arco aórtico derecho, que en principio debería involucionar, no involuciona, sino que digamos que permanece presente, y el que involuciona no es el derecho, sino que es el izquierdo. De modo que la configuración del arco aórtico va a ser hacia la derecha en vez de ser hacia la izquierda como lo es normalmente, dejando como el arco de esta manera. En este caso, por ejemplo, vemos que no rodea completamente la tráquea del esófago, sino que vemos que la configuración anormal puede generar algún grado de compresión.
Aquí hay otros ejemplos de arcos aórticos derechos. Aquí vemos que todos se van hacia el lado derecho y vemos que de estas los vasos importantes que salen del callado pueden provenir de la parte, digamos, anterior o pueden provenir de la aorta descendente, como es en este caso, que aquí una vez hacemos la introducción de mostrar este divertículo, que es el divertículo de Comeri. Es una dilatación aneurosmática en el origen de la arteria subclavia del lado izquierdo. Aquí vemos otro ejemplo de cómo se vería un arco aórtico derecho. Aquí también hay una configuración anormal de los vasos principales que salen del arco. Y en este caso, por ejemplo, sí completan un anillo completo. Pues, como su nombre lo dice, lograrían tener esa configuración de un anillo completo, ya que pues tienen esta diferente comunicación. En este caso, por ejemplo, sale como el tronco brachiocefálico, que tiene como una imagen similar, una imagen en espejo, que en vez de ser para el lado derecho, sería para el lado izquierdo, también saliendo el divertículo de Comeri, que son diferentes maneras de presentarse este arco aórtico derecho. Esta anomalía también pues está asociada, por supuesto, a citos inversos completos. Entonces, en estos casos hay que buscar y descartar todos estos síndromes de lateralidad, de heterotaxia, asplenia, etc. La otra presentación, el doble arco aórtico, en este caso, recordando pues el periodo embrionario, en el que es el cuarto arco aórtico en el que el derecho involuciona y el izquierdo permanece presente. En este caso, ninguno de los dos involuciona, sino que los dos permanecen presentes. Entonces, al final tenemos doble arco, ¿cierto? Uno posterior o derecho y uno anterior o izquierdo. Y pues, como se ve aquí en la imagen muy claro, completaría este anillo que rodea en 360 grados. Por esta razón es el que con más frecuencia se diagnostica por ser más o tener más una tendencia mayor de presentar síntomas. La arteria subclavia derecha aberrante es otra de las presentaciones, recordando entonces nuevamente el cuarto arco aórtico embrionario. En este caso, el cuarto arco aórtico, como les mencioné en un principio, es el que va a producir la parte inicial de la subclavia del lado derecho. Sin embargo, tiene como una involución anormal, no produce esta subclavia, pero esta subclavia termina produciéndose de la séptima arteria intersegmental y pues esta tendría como una configuración hacia el lado izquierdo en vez de configurarse hacia el lado derecho. De modo que esta arteria tendría que cruzar posterior al esófago y la tráquea, generando pues como un cabestrillo también parecido a un cabestrillo, en el que pues la arteria subclavia derecha que sale del lado izquierdo tiene que atravesar todo para irse hacia el lado derecho. Y por último tenemos esta otra presentación que es el cabestrillo o el sling de la arteria pulmonar. Esto pues en relación con anomalías en la formación del sexto arco aórtico, recordando pues que es el sexto arco aórtico el que nos va a generar la vasculatura pues arterial pulmonar. En este caso, la arteria pulmonar izquierda no va a ser rama o no se va a originar en la arteria pulmonar principal, sino que va a ser rama de la arteria pulmonar derecha. De manera muy similar, entonces va a tener que hacer como todo este trayecto para lograr su configuración o pues su aporte normal que debería tener hacia el lado izquierdo. En este trayecto pues va a tener una posible compresión de la tráquea. Bueno, ya hablando como tal de los síntomas, en la edad pediátrica los síntomas más comúnmente presentados, como mencioné en dos ocasiones ya, es el doble arco aórtico. Este es el que pues, va a generar, como les mostré en la imagen, la mayor cantidad de síntomas. Principalmente van a ser síntomas respiratorios en un 90% y en un 40% síntomas gastrointestinales. Los síntomas respiratorios pueden ser muy variables, como les mencioné desde el principio de la charla. Hay diferentes grados de compresión de este complejo traqueoesofágico. Entonces pueden ser síntomas muy sutiles, como por ejemplo estos pacientes que tienen cuadros crónicos de asma, que tienen episodios respiratorios recurrentes, episodios de club recurrentes, que mejoran parcialmente, pero luego empeoran.
Eh, y de pronto esos pacientes que de pronto no tenemos como esta mejoría o esta respuesta esperada a los manejos médicos para diferentes diagnósticos diferenciales. O también pueden ser cuadros muy severos desde el nacimiento en el que los bebés presentan episodios de BRUE, o también prolongación de la fase respiratoria, asfixia, apneas y episodios de cianosis con requerimiento pues de estancia en unidad de cuidados intensivos de cardiología de manera pues muy temprana en la vida. Se describe que cuando los síntomas se presentan antes de los 6 meses, es presumiblemente fatal si no se maneja de manera oportuna. Sin embargo, cuando se presentan los síntomas respiratorios después de los 6 meses, puede que mejoren los síntomas parcialmente con el crecimiento. Respecto a los síntomas gastrointestinales, tenemos que el síntoma cardinal pues, va a ser la disfagia. A veces es difícil identificar esta disfagia, obviamente se va a manifestar más claro cuando empezamos la alimentación complementaria, entonces puede que el paciente con lactancia materna, con fórmula, no presente la sintomatología de disfagia, sin embargo, cuando inicia la alimentación sólida, empieza como con dificultades en la alimentación y ahí es como cuando podríamos hacer como la sospecha diagnóstica o la sospecha clínica. A veces los síntomas pueden ser muy sutiles como alimentación lenta, hiperextensión de la cabeza al comer o el paciente que a veces es muy selectivo con los alimentos, escogiendo muy bien la consistencia del alimento porque sabe qué alimento puede tener dificultades al pasar. Eso puede ser un síntoma de una obstrucción extrínseca pues, del esófago. Asimismo, puede ser tan severo como pérdida de peso, falla en el medro, y pacientes que pues, vienen con cuadros de desnutrición importantes pueden ser relacionados con esta compresión extrínseca. Se describe que en la población adulta encontré una cohorte de pacientes que en la población adulta los síntomas que predominan, digamos que se invierten, no son los respiratorios como en los niños, sino que son los gastrointestinales. Entonces los pacientes ya adultos o adolescentes van a tener principalmente disfagia. En algunos casos, ya digamos que en cirugía de urgencia se alcanzó a describir ruptura aneurismática por pues, ruptura de este aneurisma de Commerel, como les mostré en la imagen previa, o también disección de la aorta. Esto también en relación con el divertículo de Commerel, que pueden ser pues, cuadros severos graves. Respecto al diagnóstico, tenemos como un arsenal, digámoslo así, de opciones para hacer estudios diagnósticos. El primero, pues, es la radiografía, que es el típico que siempre usamos en primera instancia. La radiografía de tórax nos puede mostrar un arco aórtico del lado derecho en un 85% de los casos. En la radiografía, pues, normalmente, pues, cuando hacemos una lectura radiográfica usual, pues buscamos siempre el arco aórtico, obviamente, en el lado izquierdo. Sin embargo, si no lo notamos al lado izquierdo, lo notamos al lado derecho, podemos tener como un acercamiento pues, diagnóstico nada más con la radiografía. Sin embargo, puede ser una radiografía normal hasta en un 10% de los casos. Esto nos indica que siempre, pues, cuando tengamos una alta sospecha diagnóstica, no podemos quedarnos, por supuesto, solamente con una radiografía, sino que tenemos que avanzar en estudios un poco más especializados. También podemos ver desplazamiento traqueal anterior, esto en la radiografía AP, y adelgazamiento de la luz traqueal. Ya les mostraré imágenes AP, pero aquí pues quiero mostrarles cómo en esta parte de la luz, aquí vemos la luz traqueal, pero en esta parte hay un adelgazamiento de la luz traqueal, como por la compresión extrínseca. En esta otra radiografía vemos también un adelgazamiento, en este caso si miramos la anterior parecía que solo era de un lado, pero en esta radiografía va una compresión, digamos, extratraqueal asimétrica, que es en ambos lados. Entonces vemos que aquí disminuyó la luz y aquí también parece que hay compresión disminuyendo pues la luz traqueal. Además, en este caso vemos que hay como cambios en el pulmón posiblemente favorecidos por dificultad en el manejo de las secreciones de la tráquea por esta obstrucción parcial que presenta la tráquea. El hecho de encontrar también una bifurcación traqueal en un nivel más inferior de lo normal también nos puede sugerir que hay un anillo vascular. O los pacientes pueden tener cuadros de hiperinflación pulmonar e incluso también atelectasias. Estas son otras imágenes, digamos que la lateral nos ayuda como a evitar toda la interposición de estructuras mediastinales.
En este caso podemos ver también lo que les mencionaba, el desplazamiento traqueal hacia anterior. Aquí vemos la luz traqueal y vemos cómo se desplaza. Y en este caso también vemos un adelgazamiento de la luz de la tráquea, que vemos un calibre traqueal y en este punto se empieza a adelgazar la tráquea. El esofagograma es otro estudio que tenemos a disposición. Realmente se describe que antes se usaba con frecuencia para el diagnóstico de anillos vasculares, sin embargo, se queda corto para hacer una valoración completa adecuada, ya que no nos da razón de si hay una compresión de la tráquea, un grado de compresión traqueal. Entonces, lo que se ha visto que tiene utilidad es cuando predominan los síntomas gastrointestinales, cuando por ejemplo estamos estudiando cuadros de reflujo o otros cuadros de disfagia diferentes, en los que podemos encontrar esta compresión extrínseca. Aquí hay otras imágenes de cómo veríamos un esofagograma en anillos vasculares y vemos, pues, por supuesto, un adelgazamiento del calibre del esófago. Sin embargo, si tenemos una sospecha inicial de anillos vasculares, no es el estudio de elección para realizar. Eh, Igual, pues vamos a tener que sí o sí, como les mencionaba al principio, de manera introductoria, que realizar una tomografía con reconstrucción. Entonces, pues, si le hacemos un esofagograma, estaríamos como irradiando lo demás. Realmente, pues el esofagograma, como les menciono, tiene utilidad cuando estamos evaluando otras opciones diagnósticas. Entonces, evitamos como esta exposición innecesaria a la radiación y pues no se puede realizar en niños que estén críticamente enfermos. Respecto al ecocardiograma, pues siempre es muy relevante, es muy importante hacerlo todas las veces, justamente por las anomalías cardíacas asociadas que pueden tener estos pacientes. Aunque no es una gran proporción de los pacientes que puedan tener anomalías asociadas, pues el 12% no es pues un porcentaje pues bajito. Sin embargo, o sea, quiero decir que es un porcentaje representativo, que siempre es importante pues descartarlo en estos casos. Eh, en las charlas que hemos tenido pues, en las juntas de cirugía cardiovascular y con el grupo de cardiopediatría, se comentó que justamente el ecocardiograma no es un examen que sea bueno para todo lo extracardíaco, es muy bueno para todo lo intracardíaco. Entonces, no es como de utilidad para describir los trayectos de los anillos vasculares o incluso hacer el diagnóstico, aunque nos puede dar la localización del arco aórtico y el patrón de ramificación. No es un examen tan detallado. Siempre, pues, por esta misma razón, vamos a preferir la tomografía. Sin embargo, como les menciono, es muy importante hacerlo en todos los pacientes, ya que si tenemos un paciente que tiene un anillo vascular y otra anomalía cardíaca, eh, el abordaje quirúrgico nos va a cambiar por completo. Porque por supuesto deberíamos hacer el intento de hacer la corrección de ambas patologías en un mismo tiempo quirúrgico. Por supuesto, todas las ventajas del ecocardiograma, que pues sí es muy bueno para todas las patologías intracardíacas, como les mencioné, y además no es invasivo y no requiere sedación, o si es el caso que requiera sedación, es una sedación mínima. También tenemos la broncoscopia, lo que describían algunos autores que revisamos para esta charla. Algunos describían que deberíamos hacerla en todos los pacientes. Sin embargo, sí tiene mayor utilidad en un tipo de anillo vascular específico, el cual es el cabestrillo de la arteria pulmonar, ya que se describe que hasta el 50% de los cabestrillos van a tener una anomalía traqueal congénita per se. La anomalía traqueal congénita, pues siempre la traqueomalacia, pues es secundaria pues a un debilitamiento de la pared de la tráquea, en el que va a generar una mayor colapsabilidad. Sin embargo, la anomalía traqueal en este caso en particular que les menciono de el sling o el cabestrillo de la arteria pulmonar, es que esta tráquea pues va a tener una configuración anormal de los anillos traqueales, recordando que la tráquea tiene una porción cartilaginosa anterior y una porción de músculo liso posterior. En estos casos va a ser todo cartílago, entonces va a ser toda la circunferencia de la tráquea cartílago, entonces va a ser como una luz un poco más reducida. Por esta razón siempre debemos hacer pues una broncoscopia en caso de los cabestrillos. En caso de, por ejemplo, tener pacientes un poco más grandes que sospechemos que puedan tener traqueomalacia por una compresión extrínseca continua de un anillo vascular, se recomienda hacer la broncoscopia para identificar de pronto estos pacientes que requieren un manejo traqueal quirúrgico adicional a la liberación del anillo traqueal.
Esto con el fin de evitar reintervenciones, ya que se ha visto en algunas ocasiones, como les voy a mencionar en algunos reportes en las experiencias de diferentes hospitales, que una de las causas de reintervención es justamente los pacientes que siguen con síntomas porque ya la pared de la tráquea no es de calidad, no, pues se daña y tiende a la oclusión con los movimientos respiratorios, entonces requieren un segundo tiempo quirúrgico para hacer una traqueopexia o corregir pues la traqueomalacia. Y pues ya llegando como al estudio principal que debemos hacer en todos los pacientes, que es la TAC con contraste, o también podemos hacer reconstrucciones con resonancia magnética. Sin embargo, en la literatura con frecuencia se describe más la tomografía. El objetivo pues es, como les menciono, hacer una reconstrucción tridimensional, que es la mejor opción para una evaluación de la anatomía, que no solo nos permite evaluar la anatomía vascular, sino que también nos permite evaluar la anatomía traqueal y el grado de compresión traqueal. Siempre debemos hacer este estudio prequirúrgico y además, como les mencionaba, pues brinda información de la tráquea. Y también se recomienda para hacer el seguimiento postoperatorio. Aquí hay dos ejemplos que les mostraba acá. Vemos cómo se muestra este anillo completo correspondiendo a un doble arco aórtico. En este caso, pues tenemos un arco aórtico derecho. Aquí vemos el divertículo de Commerell, vemos esta dilatación aneurismática en el origen de la arteria subclavia izquierda, que pues en muchos casos es lo que nos va a generar la compresión de la tráquea y el esófago. Aquí también otros ejemplos muy, muy ilustrativos y muy chéveres. Aquí vemos este que parece ser un doble arco aórtico. Este es en cambio un arco aórtico derecho. Vemos que como la tráquea discurre a través de esta configuración de los vasos o pues del arco aórtico, generando pues compresión, por supuesto. Y aquí vemos esta dilatación también que corresponde al divertículo de Commerell. Otra vez, nuevamente, aquí vemos la anatomía vascular y también su relación con la tráquea. Por esta la razón que siempre debemos hacer pues esta tomografía con reconstrucción tridimensional. Respecto al diagnóstico prenatal, se ha visto que en los últimos años el diagnóstico prenatal ha incrementado con una tasa de detección antenatal que antes estaba en el 0% y ahora hasta un 65 a 70%. Esto pues tiene la ventaja de que nos va a disminuir la edad de corrección y una rápida identificación de los pacientes asintomáticos. Sin embargo, todavía no hay literatura con peso estadísticamente significativo que nos indique qué hacemos con claridad en estos pacientes que tienen un anillo vascular con diagnóstico prenatal, pero que son totalmente asintomáticos. Este algoritmo de manejo lo encontré en este artículo del Seminars in Pediatric Surgery que se publicó en el 2021. En este artículo pues ellos hacen como una revisión bibliográfica y pues respecto a este tema del diagnóstico prenatal nos sugieren este algoritmo de manejo. Realmente, como les mencionaba, no es un algoritmo que tenga un sustento estadísticamente significativo por estudios de cohorte de pacientes, ni mucho menos. Además que es muy difícil considerando lo poco frecuente que es. Sin embargo, lo que ellos proponen es que si tenemos un paciente con un diagnóstico de anillo vascular prenatal, apenas nazca, le hacemos una evaluación postnatal con un ecocardiograma y con un examen físico. Si tiene síntomas, pues es muy claro el manejo, el plan es hacerle un TAC con la intención de hacer una intervención quirúrgica y corregir el anillo vascular. Sin embargo, si es asintomático, sugieren que a los 2 a 4 meses hagamos un TAC. Si en el TAC vemos que hay una compresión traqueal significativa, entonces pues nos justifica pues el hecho de llevarlo a una intervención quirúrgica. Sin embargo, si no tiene una compresión traqueal significativa y persiste asintomático, recomiendan de todas maneras hacer una corrección del anillo vascular dependiendo del tipo de anillo vascular en diferentes momentos. Entonces, si tenemos un doble arco aórtico, que este es el que con más frecuencia hace síntomas, lo recomiendo, digamos, un poco más temprano, de 6 a 9 meses. Si es un arco aórtico derecho, aquí vemos las diferentes variaciones con arteria subclavia aberrante y divertículo de Commerell. Lo recomienda un poco más tardío, incluso al año o a los 18 meses. Si tiene una imagen de ramificación en espejo, que ya les explicaré con más detalle,
podemos incluso también hacerlo hasta el año, o que tenga una arteria subclavia sin divertículo de Commerl también en 6 meses al año. Si tiene una cabestrillo de la arteria pulmonar, sí recomiendan hacer un reparo un poco más temprano, en 3 a 6 meses. Esto, pues, quiero recalcar, uno tiene como una sustento estadísticamente significativo de lo que deberíamos hacer, y es justamente una de las cosas que se propone mejorar, de qué hacer con estos pacientes que hacemos un diagnóstico temprano, prenatal, pero que son totalmente asintomáticos. Respecto entonces al manejo, digamos que cada tipo de arco de anillo aórtico tiene como su particularidad, teniendo en cuenta pues primero el doble arco aórtico. Como he mencionado a lo largo de toda la charla, es el que con más frecuencia va a tener síntomas y la presentación clínica va a ser temprana. Lo van a subclasificar en 3 categorías, que es dependiendo de la dominancia del arco aórtico. Entonces aquí, como recordamos, tenemos 2 arcos aórticos, uno izquierdo y uno derecho, siendo el derecho el posterior y el izquierdo el anterior. ¿Qué nos va a determinar la dominancia? Realmente es el tamaño del arco que esté más grande. Entonces, si tenemos un arco aórtico posterior más dilatado, más grande que el anterior, entonces vamos a tener que corresponde a un arco aórtico derecho dominante. Esta es la presentación más frecuente, hasta en un 80% de las veces. Cuando tenemos, por el contrario, que el arco izquierdo es el más grande y es el más dominante, como en esta imagen, vamos a denominar lo que es el arco aórtico izquierdo dominante. En algunos casos, que es un 5 al 10%, podemos tener unos arcos balanceados, codominantes, en el que pues no vemos una diferencia de tamaño en ninguno de los arcos. Y el abordaje, pues, o sea, aquí es importante saber la dominancia, porque el abordaje nos lo va a determinar la dominancia del arco. De modo que tenemos que hacer el abordaje por toracotomía del lado opuesto al lado dominante. Entonces, si el arco dominante es el lado derecho, tenemos que hacer una toracotomía izquierda, y viceversa. Si el arco dominante es el izquierdo, la toracotomía debería ser del lado derecho. Entonces, lo que recomiendan, pues, a menos que tengamos una anomalía cardíaca además asociada, que ya tendríamos pues una indicación de hacer una esternotomía para hacer, como les mencionaba, en un mismo tiempo quirúrgico ambas correcciones. Si no tenemos una anomalía cardíaca asociada, entonces entraríamos por toracotomía. Lo que recomiendan es en el cuarto espacio intercostal hacer la división y pues la manipulación de todo hacia anterior. Esto es importante mencionarlo porque recordemos que en este punto vamos a encontrar el trayecto de nervios muy importantes, como es el nervio vago, el nervio frénico y el nervio laringio recurrente. Entonces, por eso pues recomiendan hacerlo como lo más anterior, y siempre buscando, identificando y preservando dichos nervios. Se describe que la manera de identificar el anillo vascular es rastreando la arteria subclavia, pues si estamos por toracotomía izquierda, la arteria subclavia izquierda, hasta el arco izquierdo, y ahí en la parte anterior hacer la división. Aquí, haciendo la división en este punto, pues haríamos la liberación del anillo. Hay una maniobra que describen que me pareció muy importante, interesante, es que antes de hacer la división, recomiendan hacer como clampear el sitio donde en principio iríamos a dividir, y verificar que no hayan alteraciones en la circulación de los miembros superiores ni de la cabeza. Si no hay alteraciones, podríamos proceder a hacer la respectiva liberación con división y dejar pues como en uniones como los extremos de este punto que vamos a dividir. Después de esto, pues lo que recomiendan es dividir y dejarlo con una sutura de Prolene 5 ceros o 6 ceros. Así más o menos pues quedaría finalmente la configuración, liberando pues la compresión del anillo sobre la tráquea y el esófago, y dejaríamos un tubo de drenaje según pues el abordaje del lado derecho o del lado izquierdo. Describen que el paciente, si las condiciones se dan, lo podríamos extubar, y el manejo pues sería en unidad de cuidados intensivos cardiovascular. Si tenemos en cambio un arco aórtico derecho, esto describe que usualmente es una cirugía tardía, teniendo en cuenta que este tipo de arco aórtico, de anillo vascular, pues no tiene una presentación clínica tan temprana como si lo es el doble arco aórtico. Entonces se describe que es una cirugía tardía, usualmente se hace en niños un poco más grandes,
y también pues tienen diferentes subclasificaciones dependiendo pues de la diferente configuración que podemos encontrar. Aquí traje 4 ejemplos en el que, por ejemplo, aquí se produce un anillo vascular teniendo en cuenta que el ductus se va a producir o va a salir pues de las arterias pulmonares y va a llegar hasta el, el aorta descendente. Ahí se va a generar el ductus y con esto pues esta configuración de anillo completo. Podemos encontrar el arco aórtico, aquí vemos que va hacia el lado derecho y que de la aorta descendente es de donde va a salir la arteria subclavia izquierda. Podemos encontrar esta configuración en el que también el arco aórtico es derecho, pero aquí tenemos esta imagen en espejo. En espejo hace referencia a que pues, la configuración normal, usual, es que tenemos de derecha a izquierda, pues de derecha sale la primera rama, que es el tronco brachiocefálico derecho, de esta pues sale la subclavia derecha y la carótida común derecha, después tendríamos para la izquierda la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. En este caso, como la configuración es hacia la derecha, los vasos se configuran en espejo. Entonces en espejo es que para el lado derecho va a haber una arteria, digamos, solo para la subclavia izquierda, después la carótida común izquierda y el tronco brachiocefálico que normalmente lo encontramos al lado izquierdo, lo vamos a encontrar es al lado derecho. Esto pues denominándolo en algunos casos como arteria innominada. Y esta es la que también en muchos casos nos puede presentar obstrucción. En este caso, como vemos, no tenemos una obstrucción, un anillo, pues, o estas estructuras vasculares no van a rodear la tráquea del esófago en 360 grados. Sin embargo, este trayecto anormal puede generarnos compresión anterior de la tráquea y generar todos los síntomas que estábamos mencionando en respecto a los anillos vasculares. Esto pues va a tener también su corrección quirúrgica que ya se las mostraré. Otra configuración también es esta, en esta pues vemos que la arteria subclavia izquierda no viene pues de la parte posterior sino de la parte anterior, como muy parecido a lo que les mostré aquí en la configuración en espejo. Esta otra pues es para mostrar principalmente dónde es la posición usual del divertículo de Commer. Vemos esta dilatación aneurismática anormal de donde va a salir o pues de donde es el origen pues de la arteria subclavia izquierda y pues es justamente en muchas ocasiones este divertículo lo que va a generar la compresión, porque pues en este caso no hay una compresión, pues no hay una, no rodea en 360 grados la tráquea del esófago, sino que es esta anormalidad en esta aneurisma lo que nos va a generar la compresión. Respecto pues al manejo, lo que sí describen es que hay que tener los estudios prequirúrgicos, saber si hay o no divertículo de Commer y en todas las veces hay que tratar de resecar el divertículo de Commer. Esto pareciera que pues muchos autores describen que hay que hacer esta resección, de hecho yo no encontré como imágenes en el que dejen el divertículo de Commer, solo encontré imágenes en el que se hace resección del divertículo. Entonces el plan es hacer una desinserción de la arteria subclavia y volverla a insertar, en este caso la insertan en la arteria carótida común, izquierda, como se ve aquí, haciendo, como les menciono, la resección de dicho divertículo. Sin embargo, hay algunos autores que, digamos que no hacen esta resección, pero hay más literatura cada vez que describe que hay que hacer la resección del divertículo. En este caso, por ejemplo, muestran que, y describía la literatura, que en muchas ocasiones el tejido circundante al divertículo de Commer no es un tejido de calidad, entonces, si es necesario, hay que dejar un parche de Gore-Tex. También, usualmente, el abordaje por toracotomía izquierda, preservación de los nervios, hacer la disección de la subclavia izquierda, y pues ya todo lo que les mencioné de hacer la desinserción y reinserción. Respecto al cabestrillo de la arteria pulmonar, como les mencionaba siempre aquí, pues tener en presente el estudio prequirúrgico de la broncoscopia, por lo que les mencionaba de las anomalías traqueales congénitas que se pueden relacionar con esto, recordar hasta en un 50% de las veces. En este caso, como vimos en la fisiopatología, la arteria pulmonar izquierda va a salir de la arteria pulmonar derecha y no de la arteria pulmonar principal. Entonces lo que recomiendan es hacer también una desinserción de la arteria pulmonar derecha y volverlo a insertar a nivel de la arteria pulmonar principal. Si es el caso,
hay que realizar la corrección de la anomalía traqueal asociada. Aquí traje unas imágenes de cómo sería esta corrección. En algunos casos, si hay una estenosis localizada, hacemos pues una resección traqueal y una anastomosis primaria. Sin embargo, si hay esta configuración de anillos traqueales completos, recomiendan hacer una traqueoplastia de esta manera, haciendo como estos cortes que se ven en la parte superior, un corte sagital posterior, y en esta parte inferior un corte sagital anterior, y hacer como un desplazamiento, un deslizamiento de la tráquea sobre la otra, al final terminando en esta configuración ampliando la luz traqueal. Y pues esto es respecto a cuando tenemos esta compresión por la arteria innominada, en la que, como vimos, no hay una compresión circunferencial de la tráquea del esófago, sino solamente una compresión anterior. En este caso, la tráquea pues va a tener todos los síntomas como ya hemos mencionado, y lo que recomiendan es hacer una aortopexia. Entonces vamos a la arteria innominada, incluso también a la aorta con pleties, hacer una fijación, una aplicatura hacia anterior, hacia el esternón, para liberar esta compresión traqueal. En estos casos sí describe que el más del 80% del volumen de la tráquea puede verse comprometido en la broncoscopia. Y sí también recomienda que esta cirugía de aortopexia se haga con una broncoscopia en el mismo tiempo quirúrgico, para poder ver justamente una adecuada liberación, para saber en qué puntos de la aorta poder poner los puntos y la aplicatura para efectivamente ver que sí se liberen la compresión. Bueno, respecto a los desenlaces descritos, uno de los cohortes más grandes es del Children's Memorial Hospital. En 2005 publicaron una cohorte de 113 pacientes que tenían doble arco aórtico y 96 pacientes con arco aórtico derecho. Descubrieron que no hubo muertes quirúrgicas en las 4 décadas de pacientes recolectados. Describen que los días de estancia hospitalaria pues han disminuido a ser 4 días, incluso menos, y describieron 5 reoperaciones que corresponden a un 2%. Estas reoperaciones tenían que ver con pacientes que les dejaban el divertículo de Comerel y necesitaban reintervenir para resecar el divertículo, o pacientes en los que ya tenían una compresión traqueal crónica, que, como les mencionaba, la tráquea se expone a daño de sus paredes, y en esta medida pues requieren una pexia de la tráquea para evitar la colapsabilidad y mantener una luz traqueal adecuada. Se describió una mortalidad perioperatoria y 20 pacientes con complicaciones. En general, como vemos, pues los pacientes tienen buenos desenlaces, y encontré este pues artículo, realmente pues más que artículo es un comentario de la European Journal of Cardiothoracic Surgery, que se publicó en el 2022. En este pues, como vemos, el título del artículo describe en cirugía de los anillos vasculares cuál es la tendencia futuro y los desafíos. Describían o tocaban principalmente 3 puntos. Es que debemos aumentar la precisión de imágenes prenatales y en pacientes asintomáticos postnatales o que tengan síntomas leves, esto con el objetivo de hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano, y evitar el impacto que puede producir la compresión crónica y continua de las estructuras vasculares sobre la tráquea, y evitar pues justamente la traqueomalacia y el daño de las paredes traqueales que puede conllevar esta compresión crónica. Entonces, por eso favorecen o describen que hay que hacer como más estudios diagnósticos oportunos y tempranos. El otro punto que tocaba este comentario, este artículo a manera de comentario, es que es importante la creación de evidencia para sustentar que siempre deberíamos resecar pues el divertículo de Comerel, y también en estos pacientes que tienen anillos parciales o pacientes que son asintomáticos, como justamente qué vamos a hacer con estos pacientes asintomáticos. Como les mostré en las diapositivas previas, hay un algoritmo que sugiere uno de los grupos en el artículo que les mostré del seminar, pero no tenemos como peso estadísticamente significativo. Entonces recomiendan como a futuro deberíamos poder tener algo más de peso estadístico para tomar decisiones. Y también la mejoría de técnicas quirúrgicas, justamente para evitar el número de complicaciones.
Respecto al manejo mínimamente invasivo, encontré pues solamente uno de los cohortes, que es el Hospital de Boston, en Estados Unidos, en el que describen 115 pacientes que fueron llevados a corrección del anillo vascular por la laparoscopia y 85 vía abierta. Describen que obviamente pues los desenlaces por laparoscopia o por toracoscopia, perdón, suelen ser mejores respecto al tiempo de estancia hospitalaria, pero sí hacen como una acotación o como una particularidad de que los pacientes que eran llevados a toracoscopia típicamente eran más grandes, que una de las limitantes es que estos pacientes muchas veces requieren cirugía en periodos tempranos de la vida, o sea, estando todavía en el periodo neonatal, y que la maniobrabilidad del espacio no es fácil cuando tenemos pacientes tan pequeños para hacer una toracoscopia. Obviamente pues es un centro de referencia en el que pues tienen la posibilidad de hacer una curva, pero no todos los centros pueden tener esta posibilidad de hacer esta curva, ya que pues no es una patología que pues como vimos al principio es una patología que es nada frecuente. Entonces, digamos que el tema del manejo mínimamente invasivo todavía está un poco en veremos y como para interpretar y tomar con mucho cuidado, teniendo en cuenta que los mejores desenlaces pues son en estos pacientes que son más grandes, que por alguna razón son asintomáticos al principio, que generan síntomas más adelante o que por algún otro estudio diagnóstico se hace como el diagnóstico ya cuando están un poco más grandes. Respecto pues a las conclusiones de la charla, recordar que en general, pues cualquiera de los anillos vasculares o patologías de en los anillos vasculares, pues puede clasificarse dentro de estas cuatro principales categorías que podríamos como así organizarnos mentalmente para poder hacer el abordaje diagnóstico y de manejo. En general, sí, es claro que todos los pacientes deben tener imágenes transversales y reconstrucción tipo tomografía o con resonancia, principalmente angiotomografía. Recordar, pues, de todas las presentaciones, el doble arco aórtico es el que es más comúnmente sintomático. Lo que también hablé en la charla, el divertículo de Commerel, y cuando se identifica, siempre pues hay que hacer la resección del mismo. La toracoscopia aún tiene muchas limitaciones y digamos que no es como la cirugía o el abordaje de elección, y pues todos los aspectos por mejorar que les mostré en las diapositivas, identificación temprana, tener más literatura y más evidencia que nos hable de qué hacemos en estos pacientes asintomáticos o con diagnóstico prenatal. Entonces esto es lo que traemos para hoy. Muchísimas gracias y quedan los micrófonos abiertos para los comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por esta gran presentación. En este momento abrimos el espacio para preguntas, comentarios o si quieren contarnos algunas experiencias que hayan tenido. Buenas tardes, Diana Romero. Estoy en un avión a punto de apagar el celular. Bueno, te felicito, Esteban, muy completa la charla. Y yo tengo una visión sesgada, pero que quiero como Buenas tardes, mi dar nombre la es Pablo relevancia Gallego, y ese tripulante de compromiso de cabina la de pasajeros. y el trabajo Mi del equipo capitán, con Virgilio cirugía Corredor, cardiovascular. el primer De oficial, hecho, el Andrés centro Bastías, del y mi compañera centro de la tripulación, Nicole Muñoz, o le sea, damos está la ya tan bienvenida consciente del al tema que vuelo tienen un día quirúrgico 4876 con complementario, destino Bogotá. donde solo operan Ya anillos Bianca, vasculares aerolínea y miembro de siempre Star una Alliance, cirugía operado cardiovascular por Clipper, con que nos cirugía llevará al aeropuerto pediátrica y se dedica internacional solo a Dorado de y la eso. ciudad de Bogotá en 40 Entonces, minutos. realmente esto de conducir Extendemos a un la cordial revisión saludo a de los socios pacientes Life donde Minds, se cuenten con las Diamond, dos Gold, especialidades, Silver y porque Red Plus. Esperamos yo que he recibido disfruten varios del vuelo. pacientes operados de corrección de anillos vasculares y entramos a reoperar y la corrección vascular ha estado perfecta, impecable. De hecho, la cicatrización casi sin adherencias, o sea, muy buena técnica de cirugía cardiovascular, pero con persistencia de los síntomas, porque no solo importa la ubicación que nos has explicado de si a la derecha, a la izquierda, si la vaya dando la vuelta, sino la posición del tronco, del callado de la aorta descendente, de la relación con el tronco. Incluso a veces hay que hacer reinserciones de la aorta, reubicaciones de la aorta, otras locaciones de tráquea. Entonces es una invitación pues para el trabajo en conjunto. Te felicito.
Muchas gracias, doctora, por lograr conectarse. Sabemos que es un esfuerzo, pero gracias por las aportes, doc. Sí, sí es importante siempre el equipo interdisciplinario para el manejo de la tráquea y de las alteraciones vasculares. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro aporte de punto de sus experiencias, sí, señor. Esteban, buenas tardes y buenas tardes a todos. Soy Néstor Sandoval de la Fundación Cardio Infantil. Yo creo que la charla reúne a un grupo muy importante de especialistas y como lo mencionó la doctora anteriormente, pues esto es un trabajo multidisciplinario. Nosotros contamos con la ayuda y participación activa de los neumólogos y de los radiólogos, que cuando se aprecia algún tipo de alteración a nivel de la tráquea con un anillo o con alguna cosa similar, necesitamos una valoración preoperatoria por parte de neumología. Ellos hacen la evaluación, que es muy importante hacerla antes del procedimiento quirúrgico. Hace su broncoscopia y ya vamos a cirugía con un plan quirúrgico definido. El monitoreo intraoperatorio de la actividad del laringio recurrente es muy importante, sobre todo cuando tenemos que hacer las aspexias de la tráquea para evitar, porque tenemos que hacer una decisión cuidadosa también del esófago, aislar el esófago, y ahí es donde necesitamos la participación activa del monitoreo del nervio laringio recurrente. De manera que este es un trabajo, no es muy común. Nuestra práctica clínica no es muy común este tipo de lesiones. Hay centros que tienen mucha más experiencia, pero realmente el trabajo multidisciplinario es lo que hace que estos niños puedan salir adelante. Es una patología complicada porque uno hace peccias de estas tráqueas y los niños con mucha frecuencia siguen sintomáticos por un tiempo y hay que tener paciencia. No sé cómo será la experiencia de los cirujanos pediatras en esto, pero no es una patología muy compleja. Y nuevamente felicitar a Esteban, quien está rotando actualmente aquí en la cardio. No trabaja mucho, pero cumple. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, de pronto de lo que alcanzó a mencionar la doctora Romero, pues yo también tuve la oportunidad de ya rotar con ella. En los centros donde ella trabaja siempre pues se apoya principalmente con los cirujanos cardiovasculares. Ella trabaja en la clínica Sommer. Los casos que ha tenido, lo que sé y lo que de pronto alcanzó a mencionar es haciendo énfasis en ese trabajo multidisciplinar. Y pues siempre también en apoyo principalmente de cirugía cardiovascular. Muchas gracias a todos por participar en la cátedra del día de hoy. Damos por finalizada la cátedra. Esperamos vernos nuevamente en 15 días. Muchas gracias, buena tarde. Gracias a todos, buena tarde.